Saludos torpedos, Enoki. Espero que estéis bien. Pues aquí estamos para traeros otra review. En este caso, y os lo vamos anticipando, este verano hablaremos de películas y series, pero también os vamos a traer documentales. Documentales musicales, documentales relacionados con el cine, etcétera, que están estrenando en este mes en las plataformas. Y no hay más que otro que os vamos a traer el documental que nos dejó ver HBO Max, ¿vale? Que es el documental, uno de los documentales que yo más esperaba sobre una de las grandes y con mayúsculas astros cinematográficos del cine, que es el documental de Las cintas perdidas de Elizabeth Taylor. Me ha gustado mucho porque creía que iba de otra cosa. Ahora os explico por qué. Así que... ¡Dentro vídeo! Saludos trospidos, Snorkis. Bienvenidos a un Snorky vídeo más donde de esa casa que tanto os gusta, llena de maldad y belleza, pero siempre friki, ya sabéis, la casa Snorky donde caben todos y de todo. Pues bueno, pues, pues vamos a hablar del documental Las cintas perdidas de Elizabeth Taylor, ¿vale? Hay que hacer un poco de memoria porque en un momento dado, durante el año 64, el periodista Richard Merriman hizo una entrevista muy personal y muy concienzuda a Elizabeth Taylor, donde Elizabeth Taylor también se dejó llevar y empezó a hablar. Lo que pasa es que esas cintas se perdieron y ahora se han recuperado después de tantos años. Son casi, según parece ser, las cintas de las grabaciones que estamos hablando son más de 40 horas de grabación, donde está tanto el periodista, donde está Elizabeth Taylor, donde está Roddy McDowell, que su gran amigo de siempre. eh, en su vida vamos a ir voces de amigos, productores, muchas imágenes de archivo, muchos recortes de periódicos de la época, etcétera. Pero me ha gustado mucho en ese sentido porque eh, en vez de hablar de lo que es eh, la historia de sus películas, cómo llegó, es una historia más intimista donde, claro, ella da su punto de vista a todas sus relaciones. Está más basado en temas de sus relaciones, de sus maridos, del público, algo de cine, etcétera. Pero sobre todo está basado más en el tema de las relaciones, ¿vale? ¿Quién dirige esto? Pues esto lo dirige la directora Nanette Bernstein, que si no sabéis lo que ha hecho, hizo una película, una comedia con Drew Barrymore llamando Salvando la Distancia en el 2010. Pues bueno, eh, el documental dura 1 hora y 40, 1 hora y 45 y es un documental fantástico, fantástico. Es un documental a, a tumba abierta, donde sobre todo se va a centrar en su vida personal e íntima. En ese sentido, sí se va a dar un repaso por sus inicios, cómo empezó la carrera, ella. eh, eh, Además, ella nunca fue a una escuela de actuación para aprender a actuar, ¿vale? Ella lo que hacía era innato, ¿vale? También eso se va a referir mucho en una parte del documental porque habla de sus inseguridades a la hora de actuar con grandes actores como Rod Hudson, Richard Barton, eh, con su amigo Roddy McDowell también, y también con James Dean, etcétera, Montgomery Cliff, etcétera, ¿vale? Con todos estos actores y demás gente. Nos va a hablar de sus primeros grandes éxitos cuando era una niña, en ese sentido nos va a hablar de cuando hizo Lassie o el Gran National, ¿vale? Etcétera. Y después ya empezamos con el cambio
a madurez. Además, ella una cosa que reconoce en el documental, dice que su primer beso con alguien en la boca fue con Richard Taylor, en una película que hizo con Richard Taylor. Claro, ella tenía 16 años en ese momento, pero en la película aparentaba que fuera una chica de 18, 20 años, etcétera, que se enamora de un oficial del ejército, etcétera. Y, y eso, claro, ella se sorprendía diciendo eso, claro, que su primer beso fue en ese sentido. Pero sobre todo, la parte más importante para mí del documental es el tema de sus maridos. Se hace mucho hincapié en ese sentido. Va a empezar hablando cuando se casa en 1950 con su primer marido, Conrad Hilton Jr., ¿vale? Además cuenta también que el traje de novia se lo regaló el estudio, etcétera. Y también va a hablar, que nunca había hablado mucho de eso, va a hablar de los comportamientos machistas que tenía y salvajes que tenía su primer marido, que fue por eso por lo que se divorció, ¿vale? O sea, lo va a explicar ella, no lo quiero hacer aquí en pantalla porque tenéis que oírlo y tenéis que verlo en ese sentido, muy impactante. Y después va a hablar de su segundo marido, que se casó con él en 1951, el actor inglés Michael Whiting. Además, en este hay un salto de diferencia de edad. Ese sentido, creo que tiene 20 años más que ella, y en ese sentido estaba con él porque necesitaba una figura paterna en todo este sentido, hasta que se divorció. En todo este caso también al mismo tiempo va a hablar del tema de cómo eran los estudios, de cómo eh, estaban encima de ella, etcétera. Ella se agobiaba mucho porque cuando era más jovencita se tenía, o sea, actuaba, pero había como un edificio mm, para dar clases, pero no clases de cine, sino para dar clases de escuela, etcétera, para que se formaran. Entonces ella se sentía agobiada en ese sentido. También nos va a explicar que justamente después, más o menos entre el primer divorcio y su segundo casamiento, ella se va a reunir de amigos suyos, pero que eran homosexuales en ese sentido. Se rodea de Rod Hudson, se rodea de Montgomery Clift y se rodea también de su gran amigo, como ya he dicho, que también era homosexual, Roddy McDowell. Y si no sabéis quién es Roddy McDowell, dos películas, por favor, dos películas. Una es El planeta de los simios, sí o sí la tenéis que haber visto, y otra para los ochenteros, Noche de miedo. Es el que hacía de ese actor que contrata el chaval para matar al vampiro, ¿vale? O sea, es muy divertida, ¿vale? Para que tengáis una idea de quién es Roddy McDowell. Montgomery Clift y Ralph Hudson no tengo que decir nada. Después llega el tercer matrimonio, donde también habrá cosas interesantes del tercer matrimonio, que es con el productor Michael Todd. Dice que Michael Todd en ese sentido vendía lo que hacía falta para hacer las películas, no tenía mucho dinero por lo que aparentaba, pero que le hacía una vida muy feliz, etcétera, y que le gustaba sacarle de quicio, le gustaba sacarle de quicio en ese sentido. Hasta ahí, más o menos, siempre ha tenido la prensa encima, etcétera. Todo esto eh, se sentía cómoda, más o menos, estaba acostumbrada en ese sentido, que los paparazzi la llevan de un lado, la llevan de otro, etcétera. Y al mismo tiempo, Michael Todd era muy amigo del matrimonio por excelencia en Estados Unidos en aquel momento de Debbie Reynolds y de Eddie Fisher, ¿vale? Que si no lo sabéis, Debbie Reynolds y Eddie Fisher son los padres de nuestra querida princesa Leia, de Carrie Fisher, ¿vale? En ese sentido, entonces eran muy amigos en este sentido. Aquí hay que decir que con este no se divorcia, sino que con Michael Todd muere porque tiene un accidente aéreo. Ahí es cuando empieza a tener más relación con Eddie, aunque ya la tenían, etcétera.
estaban más juntos, etcétera, y se arma el Dios es Cristo porque 3 horas antes Edificio se había divorciado de Debbie Reynolds y 3 horas después se casa con Liz Taylor. A partir de ese momento todavía no, pero ya la prensa empieza a estar más o menos un poquito rara con ella. En ese sentido empieza, habrá también en esa época, sí, justamente es cuando, sí, más o menos, pero ahora entraremos en ello, es cuando hace la gata de Thing, en ese sentido, es cuando empiezan a dar algún papel importante, además la gata de Thing sí lo necesitaba después de la muerte, etcétera, y de, de Jason Todd, pero en ese sentido, cuando habla del matrimonio con Eddie Fisher, lo que dice era un amigo, o sea, yo lo que quería estar con él para estar hablando con él continuamente. Y llega, y en ese momento le dan su primer Oscar, estuvo nominado 6 veces a los Oscars y ganó 3 de ellas, pero ella dice que cuando gana su primer Oscar, en ese sentido, es por conciencia de sus compañeros cinematográficos o la Academia de los Oscars. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba haciéndose, logra conseguir el papel de Cleopatra, donde habrá también al mismo tiempo de esta Cleopatra, porque como dicen todos, ella era una especie de tiburón en los negocios. Le llegó a sacar no sé si es a la Fox Number y a la Metro Goldwyn Mayer $1 millón por el papel en aquel tiempo, más luego un 10% del porcentaje de la taquilla. Una pasada. Pero ¿qué pasa? Que se fueron a rodar a Inglaterra y en ese sentido en Inglaterra estaban lloviendo, etcétera, se habían construido y no pudieron grabar. Pero tanto es así que ella se pone muy enferma, es hospitalizada, sufre una neumonía, después le tienen que hacer una traqueotomía donde le tienen que abrir la garganta para que respire. Lo explica perfectamente en el documental, se te pone los pelos de punta, pero en ese momento todavía estaba con edificios, se enamora de Richard Barton. Y ahí es cuando la prensa empieza a cambiar un poco su vista sobre Elizabeth Taylor en ese sentido, diciendo que era una rompehogares, la dominó una rompehogares. Y ella habla libremente, dice, yo mis sentimientos son los que son, yo no puedo ocultar esto, me pueden llamar lo que sea, pero es mi felicidad ante todo. También habla de la parte de sus hijos, de la parte de sus hijos en todo este episodio, nombra a los hijos, que los quería salvaguardar, que era a veces complicado hablar también con los hijos de Richard Barton, etcétera, porque los hijos de Richard Barton la veían mal por lo que había hecho, etcétera. O sea, habla de eso. Y sobre todo se centra en ese matrimonio de Richard Barton. Vais a ver imágenes, vídeos, entrevistas, etcétera. Es una maravilla en ese sentido. Después ella reconoce que después de las idas y venidas con Richard Barton se queda sola, tiene que ingresar en una clínica de desintoxicación, ¿vale? Y en esa clínica de desintoxicación aprende a estar sola en ese sentido. Cuando ella creía que ya no creía que no podía hacer nada más, le llega la peor noticia, que era la muerte de Errol Hudson en ese sentido, y con el tema del SIDA que empezaba a ser latente en Estados Unidos y en esos años 80, ellas se proclaman, por decirlo así, defensora para ayudar a conseguir vacunas, conseguir, por ejemplo, estudios para intentar curar, prevenir todo eso. Y en Estados Unidos, si os acordaréis, habéis visto un mogollón de historias de siempre Elizabeth Taylor a favor de esto. Además, fundado 2 asociaciones, una primera y después otra con su nombre, con todo eso. Entonces reúne todo ese documental y después habla de uno de sus últimos maridos también, etcétera. Pero
Sobre todo lo que hay que decir, y con esto termino porque se me ha ido largo, pero es que es muy interesante este documental, eh, que vemos cómo es una mujer herida que se ha podido sobreponer con todas las cosas que ha pasado, que habla a corazón abierto de todos los temas de sus maridos, de sus divorcios, de sus relaciones sentimentales, tanto de amistad con productores, etcétera, todo eso en ese sentido, y que la habla a tumbavillas de ahí. Entonces, mola mucho en ese sentido porque vamos a ver a lo mejor unas explicaciones que no hemos tenido hasta ahora de la vida de Elizabeth Taylor, como ya he dicho, una de las más grandes eh, artistas de todos los tiempos en ese sentido. Así que chicos, miradlo, os va a sorprender. A lo mejor en algún momento estáis de acuerdo, en otros no, pero así por lo menos nos podemos hacer ya una vista global de 360 grados de lo que fue Elizabeth Taylor como artista y como persona. Ella lo dice, la fama para ella estaba ahí, pero había otras cosas más importantes. Así que chicos, lo dejamos aquí. Espero que os guste y darle una oportunidad porque está muy bien. Os vamos a traer cositas documentales muy interesantes que ya he visto y que esta semana os vamos a poner en ello. Y una serie que también estoy en ella. Así que nada, nos vemos en otro vídeo y como siempre os digo, abrazar a tu espiritualidad, ir con ella, disfrutarlo, etcétera. Y ser buenos con malicia. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.